fumigados por la enorme cantidad de lluvia de agrotóxicos que utiliza el agronegocio y que llegan a los pueblos. Entonces, los pueblos que viven en las inmediaciones de los cultivos, es evidente, y aparte así lo indican los estudios y los trabajos que hacen distintos científicos, reciben ya sea por el aire o por el agua toda esa lluvia de agrotóxicos en forma directa o indirecta. Los encuentros en los pueblos fumigados tiene su génesis en los toldos, con Margot Goicoechea, que fue una de las impulsoras, donde empezó a haber un intercambio de información entre los vecinos de la provincia de Buenos Aires en cuanto a los datos que surgían en la salud, ¿no? Se formó una especie así de red que dio nacimiento al encuentro del pueblo fumigado. Hubo una necesidad de las asambleas de la provincia de Buenos Aires de juntarse periódicamente. Y en los pueblos el principio fue muy duro. En los pueblos nosotros tenemos a la persona a la cual estamos luchando en contra de los agrotóxicos. Esa persona es nuestro vecino, vive en el pueblo, tiene poder pero vive en el pueblo. Entonces la gente nos involucra, cuesta involucrarse, aunque con los años se fue tomando conciencia y hoy todo el mundo sabe qué pasa con los agroquímicos, sabe por qué se enferma. Eso quedó claro, pero hace años que lo estamos luchando. En Los Toldos formamos hace unos cuantos años, 10 años, aunque veníamos de antes, el Foro Ambiental de Los Toldos. Yo soy una de las privilegiadas que vivió lo que estamos hablando ahora de agroecología. Nosotros lo vivimos sin decirlo. Por eso tengo mucha salud, gracias a Dios, mi madre mucho más que yo aún, porque nos criamos en forma sana, con nuestros alimentos, los alimentos de la casa, la leche al pie de la vaca, como diríamos, las frutas ahí agarradas así con la mano, comerlas sin lavar, así. Entonces, para nosotros fue tremendo ver lo que vino después. Una señora vino con su hermana y su hijita de 21 meses, y esta señora, que era de un país del norte, no era argentina, venía preocupada porque su hijita no jugaba como su sobrino, y su sobrino era menor. Cuando quise parar a la nena tenía un trastorno del equilibrio, se caía, solamente podía estar bien a upa de la mamá. Estaba como retraída, realmente era una nena que no jugaba. Pero el motivo de consulta me quedó grabado porque fue que no jugaba. Esa chiquita fue derivada al hospital, se empezó a estudiar, se le encontró un tumor de una estirpe rhabdoide que es muy poco común y es terriblemente agresivo, y en unos meses se murió. No llegó ni siquiera al tratamiento. Me pasó llegar un día, una mañana de junio, a la escuela, y en el campo pegado a la escuela yo vi unas maquinarias, pero bueno, uno está tan acostumbrado a ver maquinarias que no me llamó la atención. Aspiré accidentalmente con lo que estaban fumigando, que después resultó ser 2,4-D. Y bueno, es muy neurotóxico, así que yo me volví a mi casa con la cara dormida y esto duró varios días. Me ha pasado también que llegar nenes con dolor de cabeza y mareo porque en el camino, cuando venían en la motito con su mamá, un mosquito lo fumigó en el camino, o otro nene de cruzarse con un mosquito que iba trasladándose por el camino y llegar a su casa y tener que cambiarse toda la ropa, porque señor, no sabes cómo el olor a veneno que tenía. Ver la afección en la salud de mis alumnos, muchas, problemas respiratorios, digestivos, mamás que perdieron embarazos, mamás con problemas de piel pero terribles, permanentes, que a la vez te cuenta que es la mamá que va a la soga a sacar la ropa y la tiene que volver a lavar por el olor a veneno. Yo lo que digo es que las docentes rurales somos testigos directos del costo humano de este sistema basado en transgénicos y venenos, ¿no? Inicialmente llama la atención en este tema lo que es la intoxicación aguda, ¿no es cierto? Pero cuando uno empieza a investigar un poquito se da cuenta que hay más cantidad de casos de cáncer, de hipotiroidismo, de diabetes, de obesidad, niños con malformaciones, que son enfermedades que tienen relación con los agrotóxicos. Si bien los agrotóxicos no son la única causa,
tienen relación, y hay estudios hechos estadísticos, epidemiológicos, que lo demuestran, como lo son los estudios de la Universidad de Rosario. Llevan evaluadas alrededor de 100.000 personas, y en algunos pueblos de Argentina han encontrado que la tasa de cáncer, o sea, la incidencia anual, la cantidad de casos nuevos de cáncer por año en Argentina son 230, en esos pueblos es de más de 400. En Mar del Plata, esta Fundación BIOS, que hizo la ordenanza de los 1000 metros, previamente hizo análisis de verduras y más del 60% dio contaminación. Luego hizo una campaña que se llamó Mala Sangre, donde invitaron a los políticos a que se sacaran sangre y analizarla, se negaron, pero bueno, lo hicieron con gente conocida de Mar del Plata, del arte, de la cultura, periodismo. El 100% dio que tenían agrotóxicos en sangre. Luego hizo otra que es fuera del tarro, que analizó la orina, el 90% dio que tenía agrotóxicos en sangre. Es un tema muy delicado, pero bueno, nosotros no debatimos tampoco, porque nos rehúyen a debatir. En los pueblos chicos de agrícolas, mucho este concepto de que todos vivimos del campo y que el campo es, ¿no? Y no te metas con el campo y tampoco digas nada que pueda molestar al otro y hacerte quedarte mal. Parece una pavada, pero en los pueblos chicos esto circula mucho, ¿no? Entonces el que no tiene un pariente tiene el marido de la amiga, el que no vende tractores vende agroquímicos, o trabaja o tiene de clientes, es un negocio en su comercio a los tipos que producen el campo. Entonces es difícil, es muy difícil. En general estas sociedades reaccionan con indiferencia o con rechazo, así manifiesto, ¿no? Cuando se utilizan los distintos agrotóxicos en los campos o en las quintas o en los invernaderos, esos agrotóxicos no quedan en el lugar donde supuestamente deberían estar, que es sobre las supuestas plagas. Esos agrotóxicos se dispersan por el agua, por el aire, por la tierra, quedan en las personas, son absorbidos. Los niños absorben más cantidades porque fisiológicamente, o sea, los chicos funcionan de otra manera. Entonces no podemos decir que se fumigue un campo, se fumiga un pueblo. Por ejemplo, hay gente que se ha sumado a Ambiente hace unos meses y que tienen hectáreas que alquilan, y se empezó a dar cuenta del peligro que corría su vida y está ahora pensando en esas hectáreas hacer otro tipo de producción sin venenos. Entonces, por un lado tenés la gente que estaba dudando y que empieza a informarse a partir del diálogo y del debate, y que son compañeras y compañeros que se nos suman y es buenísimo. Y por otro lado también está la gente, bueno, que sigue defendiendo el modelo del agronegocio, y que a veces, bueno, te cruzas en la calle y algunos te siguen saludando, otros por ahí no, y bueno, es elegir la vida y la salud para nosotros y nosotras. La actual forma de producir alimentos creo que ya casi no tiene discusión. Los efectos gravísimos que está provocando el agronegocio, con una lluvia de agrotóxicos que supera los 350 millones de litros por año nada más, y solamente en nuestro país. Y bueno, los informes, antes se reclamaban informes médicos, informes científicos cuando esto recién empezó, hoy ya son abundantes, es muy fácil encontrar en forma permanente, y se suman todos los días los muy severos daños que están ocasionando esta lluvia de químicos sobre la salud de la población, sobre todo sobre los más chicos por ser más pequeños, pero no solamente sobre los seres humanos, sino sobre el lugar donde vivimos, sobre el ambiente y sobre todo el resto de los seres vivos que viven en el ambiente, la pérdida de biodiversidad, lo que está pasando en el agua con los peces, las aves. Creo que ya a esta altura los daños son más que evidentes. El agronegocio, los derechos que vulnera son muchos. El primer punto que tenemos que analizar tiene que ver con el paradigma ambiental que nos propone la Constitución, que dice que las actividades productivas tienen que satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Ya de esa perspectiva consideramos que el agronegocio no cumple, ¿no? Es decir, podemos hablar de que es una actividad claramente inconstitucional. Y después, en cuanto a los derechos puntuales, bueno, son muchos. Sí, básicamente el derecho a la salud,
el derecho al hábitat adecuado, el derecho a producir también agroecológicamente, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la vida. Sí, todos derechos humanos que se ven seriamente afectados por un modelo que contamina, que se basa en el uso de paquetes tecnológicos que incluyen venenos. Así que el modelo, digamos, desde todas las perspectivas, no satisface el paradigma ambiental y claramente vulnera derechos humanos. Por supuesto, los primeros perjudicados son los que están más cerca, pero el resto de la población, a través de consumir todos esos OCNIs, como dice Miriam Gorman, los objetos comestibles no identificados, producidos con una gran cantidad de agrotóxicos, de alguna manera van incorporando en su cuerpo cantidades crecientes de ese químico. Así que los pueblos fumigados, en realidad yo diría que es casi un país fumigado entero, ¿no? Porque todos recibimos las consecuencias de las fumigaciones. Bueno, estamos luchando contra un poder muy grande, pero el poder colectivo de la sociedad pienso que es más grande. Por supuesto que hay alternativas, de hecho las había antes de este modelo, porque mis padres tenían quinta y no usaban ni esto, ni hablar de nuestros abuelos, ni hablar de los 10.000 años que lleva la agricultura. Esto así, tan intensivo el modelo, es de 20, 25 años, en el 96 cuando entra la soja, entonces es relativamente nuevo. No nos quedamos solamente con el paren de fumigar, sino que también decimos que hay un modelo agroalimentario, hay una forma de producir alimentos sin utilizar agrotóxicos. Recientemente la Relatoría del Derecho a la Alimentación Adecuada de la ONU avaló de alguna manera la lucha de los pueblos fumigados al decir que el modelo de agronegocio ha llegado a su fin, que es necesario que los estados estimulen y promuevan prácticas de agricultura que abandonen el uso de agrotóxicos. La agroecología tuvo un impasse, que fue la irrupción del paquete tecnológico, donde le vino a decir a todos los productores que eran unos atrasados y que tenían que sumarse a la modernización agraria. Esto es un proceso que viene de hace muchos años, se consolida en el 96 con la soja transgénica, ahí se masifica. La otra cosa que nosotros pensamos es que no se puede pensar en una agroecología sin pensar en un modelo diferente, digamos, que pensar la agroecología dentro del modelo capitalista tiene sus límites. La agroecología va de la mano de una sociedad más austera, va de una distribución diferente, no se puede pensar la agroecología sin revisar la cuestión de la tierra, no es una cuestión de que si he hecho un veneno o no he hecho un veneno, eso es muy importante, pero eso tiene que ir acompañado de otras problemáticas. La agroecología para nosotros es una forma de vida. Podría decirte también que es una forma de pensar y de sentir, pero básicamente es una forma de vida, dentro de la cual por supuesto que hay varias dimensiones. Una es la forma en que se produce, pero yo no diría nunca que agroecología es nada más que producir sin agrotóxicos. Creo que también tiene una parte social, una parte cultural, por supuesto una parte ambiental, política, y todo se tiene que dar al mismo tiempo para poder hacer agroecología. Por eso decimos que es complejo como es la vida.